Gracias, Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Agradecer a todos los grupos el apoyo a esta iniciativa. A mí me parece de verdad en este tema de la despoblación y la demografía que es importante que tengamos una posición fuerte y unánime de todo el Parlamento, y en este sentido pues lo agradezco en nombre de mi grupo parlamentario. Señor Domínguez, yo lo siento, pero usted, la verdad, yo le felicito porque tiene una autoestima bastante alta. Y es que no sé si usted viene del centro del universo de la despoblación, pero lo que sí usted se piensa es que es el centro del universo de nuestras intervenciones. Y yo creo que usted piensa bastante más en mí de lo que yo pienso en usted, sinceramente, porque en mi intervención yo no le he dedicado a usted 4 minutos ni de lejos. Pero bueno, usted sé que su composición de lugar, esto siempre pasa en las relaciones humanas, pues suele pasar muchas veces, son descompensadas. Mire, le voy a dar una buena noticia. Su padre no se morirá si le da un infarto en el centro del universo de la despoblación. ¿Sabe por qué? Porque podrá llamar por teléfono y tendrá cobertura gracias a las decisiones que alguien ha tomado. Y podrá llamar y habrá un helicóptero medicalizado pagado por las comarcas, por cierto, que irá a buscarle. ¿Sabe? Y eso es lo que tiene las comarcas, y eso es lo que tiene la política que ha llevado el Gobierno de Aragón desde hace muchos años, antes de que ustedes existieran, a favor del medio rural y de las personas que viven en el territorio y en los pequeños pueblos. Yo no sé cuál es su modelo, porque aquí ha acabado diciendo poco menos que le parece mal que Dinópolis y Caudé estén en la ciudad de Teruel, y le parece mal también que Motorland esté a las afueras de Alcañiz. Pregunte dónde están los alojamientos, pregunte lo que piensa la gente de los pueblos de alrededor, y no sé cuál es su modelo. Si todos esos proyectos usted cree que serían viables en Peracense, no lo sé. Gracias, señora Herrero. Usted en su partido pelear para que sepan dónde está Aragón como para que sepan dónde está Teruel. Gracias.